Bienvenidos a La Historia del Español, El Camino del Español. Es un programa especial que estamos haciendo para celebrar la cultura hispana y el idioma español. Y para eso tenemos a una experta en el tema, la señora Marta Gutiérrez Stanque. Ella se ha dedicado por muchísimos años a compartir el idioma español, de qué se trata y también a investigar, y tiene un libro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Cuéntenos de su trayectoria. Gracias, agradezco esto muchísimo porque el español y la historia de España es muy importante para mí, porque en la familia mía siempre fue muy impactante para todos nosotros. Mi abuelo y toda la familia vino de la costa norte de España, así que eso siempre ha estado muy pendiente en nuestra familia. Porque yo enseño maestros, yo desarrollo currículos para maestros. Entonces, pues uno de los currículos que enseñaba era en la historia. ¿Y qué es la historia de España con Estados Unidos? Bueno, pues lo que poca gente sabe es que España financió la Revolución Americana. Wow. Sí, wow, es verdad. Sí, porque a veces las personas dicen, ¿qué tiene que ver Estados Unidos? Y tiene que ver mucho. ¿Cuál es el nombre antes de que empecemos en la historia? El libro, ¿cómo se llama? El libro es España, la Alianza Olvidada, Independencia de los Estados Unidos. Fantástico. Entonces ahí fue que empezó su deseo de decir, hay una conexión muy bonita y muy importante que debemos saber sobre Estados Unidos y lo que es España. Bueno, lo que pasa es que eso tiene una historia muy interesante, porque dando conferencias a maestros, cuando empiezo a hablar de esta historia en especial, una maestra me dice, ay, pero yo nunca he oído hablar de eso. Claro, usted como es española, pues quiere hacer ese cuento. Ay, yo dije, pero es que esto no es un cuento, esto es verdad. Y entonces me puse en contacto con mis amigos de la Biblioteca del Congreso y les dije, ¿qué pasa con esto? Que nadie lo sabe. Y ellos fueron los que me invitaron a que yo escribiera un libro, pero con ciertas condiciones. Un libro pequeño que cualquiera se lo pueda llevar en el metro, y un libro con el texto al nivel del 6º grado. ¿Y por qué? Porque el 6º grado es el nivel en que escriben los periódicos, porque la población adulta no sabe leer más allá del 6º grado. Así que así fue como empecé la investigación de 5 años en España y aquí, y pude publicar el libro. Bueno, empecemos por el inicio. ¿Cómo fue lo que es el idioma español per se? Sí, bueno, por eso yo quería publicar esto en español. Y en inglés, o sea, porque pensé que a todo el mundo le hacía falta saber este tipo de historia. Y entonces el camino del desarrollo del español realmente lo escribe la Fundación del Idioma Español en España. Y entonces ellos me autorizaron para que yo pudiera utilizar los datos que ellos tenían. Y ellos lo dividen en cuándo fue la primera palabra. La primera palabra viene de la región de La Rioja. Y entonces ahí es donde se encuentra, la primera palabra en español se encuentra ahí. Entonces, después de eso, se sigue el viaje, pudiéramos decir, ¿no? Que se puede llegar lo que es a la palabra que ya está, no la cuna de la palabra, que es lo que encontramos en La Rioja, sino la palabra que ya se está empezando a desarrollar. Y entonces esa es la palabra literaria. La palabra literaria, ¿por qué? Porque ahí es donde encontramos los escritos de Miguel de Cervantes, de Santa Teresa, de todos estos. Y entonces el idioma se va desarrollando de una manera que por distintas poblaciones se van desarrollando palabras distintas. Y lo interesante de este camino es que nos ayuda a través de la historia, de la literatura, de todo, a comprender cómo es que se desarrolló el idioma español. Tengo la pregunta de que usted dice que la palabra literaria fue que como hizo la explosión del español por Don Quijote, etcétera. Sí. Pero antes se hablaban en diferentes pueblos, ¿qué idiomas? Bueno, es que el desarrollo del español en general se hablaba el mismo idioma, el castellano. El castellano, sí. Pero claro, como pasa aquí, en cada lugar hay un poquito de variación del tema, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, se fueron a Valladolid. En Valladolid, que es donde encuentran las palabras literarias, ahí es donde vemos que es el momento más esplendoroso de la literatura española, porque ahí es donde se desarrolla más con estos escritores famosos. Entonces podemos seguir, si acaso, a Salamanca. Salamanca es un sitio donde se desarrolló lo que le llamaron
los estudios generales. Y eso fue un compendio de estudios que estaba a la altura de las universidades de París, Bolonia, o sea, que era un estudio muy profundo de todas las cosas. Y de esos estudios se desarrolla un pequeño grupo que hacen una universidad. Y entonces por eso ahí viene la palabra sabia, porque es donde se reúnen todos estos señores que bajo el reinado de Alfonso X crean las tablas alfonsinas. Esto es un milagro, porque nadie sabe que esas tablas alfonsinas fue el primer documento astronómico que indicaba la posición del Sol con los planetas y todo esto. Esto se hace en el siglo XV en España. O sea, 1400... 400 y tanto. O sea, antes del descubrimiento de América. Claro. Interesantísimo. Para las personas que entiendan en contexto, estamos hablando del camino del español y todo empezó con todo lo que es la parte de literaria y fue que explotó la palabra literaria, pero fue antes, mucho antes del descubrimiento de América y todo. Sí. Y castellano viene de... Bueno, porque Castilla es una de las provincias, pero siempre se ha hablado del castellano, pero el nombre general es el español, ¿no? Exacto. Porque es España. Exacto. Entonces, sí, eso es lo que hacemos. Por otra parte, se puede también decir que cuando llegamos a Alcalá de Henares, porque hablando del descubrimiento, Alcalá de Henares, entonces ahí es donde Alcalá de Henares, primero la fundan, si se quiere decir, los visigodos. Entonces, los visigodos están un ratico ahí, pero entonces vienen los musulmanes que para sorpresa de muchos eran muy sofisticados y entonces establecen una plaza militar. Una invasión a España. No invadido. No invadido. No, porque los grupos estos se cambiaban y uno cogía uno, otro cogía otro. Entonces vienen los musulmanes, pasan tiempo y es lo que le da a esa ciudad una estructura muy única, muy especial, que es Alcalá de Henares. Entonces, en esta ciudad, ¿qué pasa? En esta ciudad se reúnen los intelectuales del momento para autorizar a Cristóbal Colón al viaje a tierras desconocidas. Exacto. O sea que Isabel dio el dinero. Eso iba a preguntar, porque todo el mundo piensa que fue la reina Isabel que dio todo lo que es la facilidad de las herramientas. Claro, como pasa hoy en día. El proyecto está muy interesante, pero si no está el dinero no funciona. Exacto. Pues Isabel dio el dinero, pero estos sabios, estos intelectuales se reunieron a discutir si era posible darle permiso a Cristóbal Colón para que saliera a tierras desconocidas. Y entonces ahí viene que sabemos que es la palabra universal. ¿Por qué? Porque eso el español empieza a propagarse por todo el mundo en general. Exacto. Así que eso ahí también está la contribución de los escritos de Miguel de Cervantes, de Santa Teresa, de todos estos que entonces permiten la propagación del español más extensa. Sí, porque ya tenían algo que compartir, que eran los libros. Exacto. Y se impartía esto en las escuelas en España, en los pueblos. ¿Cuál era la distribución? Bueno, la distribución es diferente, porque en ese momento las organizaciones políticas de los países eran diferentes también, ¿no? Así que eso es diferente. Pero lo que es interesante de Alcalá de Henares es que está reconocida como la primera ciudad universitaria. ¿En el mundo? En el mundo, la primera. ¿Qué cosa es esto? Si vas a Boston, ves Boston University, la universidad en la ciudad. Así. Ahora, esto fue la primera vez que una universidad y una ciudad se unieron en el mismo complejo, ¿no? Sí, es muy, muy interesante esto. Muy interesante. Muy interesante. Y después de ahí, lo que vino la explosión se llevó a diferentes partes de la zona y el español, y la pregunta que voy es, ¿el español que se hablaba en ese momento era cercano a lo que hablamos hoy? Bueno, es que no, esa es una pregunta estupenda, porque lo que hablamos hoy ni se parece a nada. Sí, lo que hablamos hoy no se parece a nada. Pero sí, ha habido variaciones, porque además de las regiones diferentes y todo, pero sí, lo que ha pasado con la llegada de Colón a estos territorios es que el idioma español se empieza a difundir por todas las partes donde vinieron los europeos. ¿Y qué es lo que pasa? Se encuentran con civilizaciones increíbles como los mayas, los incas, los creeks aquí en lo que es ahora Estados Unidos, que todos tienen sus
alfabeto, sus estudios, todo, pero no se podían comunicar entre sí, porque nadie hablaba, y como los incas, ni como los mayas, ni como los creeks, ni nada de esto. Entonces, esto hace que el español empiezan a surgir intérpretes, y el español se empieza a difundir por todos los territorios donde llegan los españoles. Y eso es lo interesante. Hoy en día el español se habla por 7,5% de millones de la población universal. O sea, y es el idioma nativo que se habla más después del mandarín chino. O sea que eso sí, eso se ha propagado. Y lo interesante de esto también es que es el único idioma que tiene un día de celebración por las Naciones Unidas. En abril está el Día del Idioma Español. ¿Y a qué se debe esto? Porque ese es el único idioma que ha permanecido y ha crecido universalmente. ¡Wow! Eso es un dato para las personas que acaban de conectar. Estamos hablando sobre el camino del español, celebrando la cultura hispana, celebrando nuestras raíces y celebrando el español. Sí. Y tenemos a la experta con nosotros. Bueno, y bueno, feliz de poder celebrar poco a poco durante todo lo que es el año. Lo celebramos, por supuesto, con nuestra cultura, y en diferentes partes del mundo se celebra. Acá en Estados Unidos se celebra por mandato, del septiembre 15 a octubre 15. Claro. Pero vamos llegando a esa parte de que el español viene a lo que es las Américas. Le dijeron las Américas por Américo Vespucio, que es el mapa, que él dibujó el mapa y todo eso. Tiene una historia muy bonita también. Pero sigamos ahí en esa parte, ya que una de las cosas que yo he visto, no sé si usted tiene datos sobre esto, es que las iglesias, lo que es específicamente la Iglesia Católica, era el difusor más importante de todo lo que es el idioma español en ese momento. Bueno, claro, porque la Iglesia Católica era la única iglesia, si se quiere, organizada. Hasta el momento que hubo la ruptura, ¿no? Ajá. Pero sí, era todo en español, por supuesto, y además tenían una influencia de cómo se dividían los territorios que se descubrían y todas estas cosas, muy interesante. Pero lo que también es interesante es, y que no se conoce mucho, es que esa misma organización que venía de la Iglesia Católica también traía otras cosas, como por ejemplo, como la Iglesia Católica promueve la igualdad, pues entonces, contrario a la Iglesia inglesa, la Iglesia Católica no permitía que hubieran personas que no se casaran. Había que casarse, no importa la raza, no importa nada. Había que casarse. Entonces, aunque fueran esclavos, tenían que casarse. O sea, les daba cierta prioridad a ciertas cosas que son emocionales. Así que eso era muy interesante también. Pero lo que pasa con la Iglesia Católica es que tiene los fondos. Vamos otra vez a los fondos. La Iglesia Católica tiene los fondos para poder ejercer cierta influencia de cómo se organizan las ciudades. Te fijas que todas las ciudades tienen más o menos un plano, que eso lo decidió Isabel, porque Isabel es la reina. Sí, Isabel es una mujer espectacular. Sí, eso ella es la que dice, no, las ciudades deben ser así y no se utilizan materiales que no son absolutamente necesarios. O sea, mucho cuidado con el medio ambiente. Oh, wow. Claro. O sea, estaba avanzada la época. Demasiado, sí. Y nadie le hace mucho caso a Isabel, pero realmente es una mujer extraordinaria. Así que sí, entonces el español se va propagando, pero hay que tener en cuenta que los filipinos son hispanos también, porque España fue y pasó mucho tiempo de colonización en las Filipinas y en otros lugares del mundo, o sea, que no somos aquí solamente, donde no, somos hispanos en el mundo entero, y esos hispanos hablan español. Exacto. O sea, que por eso es que es universal. Exacto. Y se celebra en las Naciones Unidas. Y se celebra a nivel mundial, porque no solamente acá en los Estados Unidos, pero tenemos fiestas del idioma español, y de alguna forma es para mantener lo que es la base autóctona de lo que es el español. Pero cuéntenos, después de eso, ¿cómo llegamos a el momento que el presidente, uno de los presidentes de Estados Unidos, dijo hay que celebrarlo con fecha y todo? Bueno, eso como todo es la política, ¿no? Ese fue un momento en que alguien le dijo al presidente, pero ¿sabes que hay como 3.000 millones de gente que hablan este idioma? Hay que hacer algo. Entonces, y además de eso, porque si miras el nombre de las ciudades en Estados Unidos, hay una cantidad de ciudades con nombres españoles. Los acueductos los trajeron los españoles en las acequias, hicieron las acequias y de ahí desarrollaron los acueductos. O sea, eso mismo, las ordenanzas municipales.
de cómo establecer las ciudades, todo eso vino de España. Exacto. Y Thomas Jefferson le dijo a sus hijas que la historia principal y más antigua de este país está escrita en español. Entonces, wow, ese reconocimiento es muy importante. Exacto. Bueno, hubo una temporada donde España tenía posesión de varios territorios en los Estados Unidos y usted dijo de lo que es la alianza. ¿Cuándo vino? Háblenos un poquito de ese momento. Bueno, porque siempre hubo esa conexión porque hubo un momento en que España poseía territorio de Estados Unidos del Atlántico al Pacífico. O sea que la mitad del país era controlado por España. Pero por esa misma conexión, pues tenían mucha relación con los colonos, que estaban más que todo en la parte noreste del país. Y esos colonos, como los españoles tenían muchos servicios de envíos por barco y todas estas cosas, pues se habían comunicado muy bien. Y entonces los colonos están tratando de ver cómo se pueden independizar de Inglaterra. Pero no hay manera. Y entonces se empiezan a tener conversaciones. Y lo interesante de esto es porque España demoró un tiempo en poderse unir a esa lucha para ayudar a los colonos. Y hay una oración muy interesante de George Washington que le escribe a un gobernador y le dice: espero que España una sus flotas a la guerra, porque si no, los franceses no tienen el suficiente poder para luchar contra Inglaterra. Wow. Eso era el siglo XVIII, que es el siglo de esplendor de la Armada Española. Que eso es una cosa interesante también, porque hay el conocimiento general que piensa que la Armada Española se la destruyeron los ingleses en el siglo XV. No. La Armada Española del siglo XVIII era de temer. Sí, y esa es la España y la Armada que hace que se puedan independizar las colonias. ¿Y por qué no se habla de esta parte? Bueno, ahí es que podemos encontrar el libro en Amazon, está en español, está en inglés también, y habla específicamente de ese momento. De ese momento, sí. Y John Adams, hay un busto de John Adams en el medio de la ciudad de Bilbao, porque John Adams tuvo mucha conexión y mucha amistad y mucho beneficio del norte de España y de la ciudad de Bilbao. Y yo me encontré un día, voy caminando y digo: pero este señor se me parece a alguien. Y efectivamente era John Adams. Entonces, después del tiempo ha recurrido, Estados Unidos es el país que más habla español, uno de los países que habla más español, uno de los que habla más español en todo el planeta Tierra. Sí, que hay 7,5 millones de personas que hablan el español. Exacto. Eso es muchísimas personas, sí. Y estamos creciendo increíblemente. El español, ¿dónde está en este momento? Ya nos ha hablado muchísimo de la trayectoria. Sí. Hemos llegado a lo que es esa alianza en Estados Unidos. Hablamos también de ese momento que se decidió darle como ese lugar a la comunidad hispana, haciendo la celebración de la herencia hispana. En este momento, ¿dónde estamos con el español a nivel mundial y en los Estados Unidos, donde estamos haciendo este programa? Sí, en los Estados Unidos estamos un poquito... que necesitamos hacer el esfuerzo mejor, porque lo que estamos haciendo es cogiendo palabras del inglés y adaptándolas al español. Por ejemplo, si hay una llamada de teléfono y dicen call me back, se dice llámame para atrás. No, eso no existe, llámame para atrás. Pero se están cogiendo las palabras del inglés, traduciéndolas a un español que realmente no tiene significado ninguno. Y que no está en la real... ¿Cómo se llama que siempre las personas que son traductores? La Academia de la Lengua. La Academia de la Lengua, porque si no existe ahí, entonces no se maneja en Latinoamérica ni en España. Nada. Pero además, si tú piensas qué cosa quiere decir llamar para atrás. Exacto. Eso no tiene sentido. No tiene sentido, exacto. Pero se están cogiendo esas cosas que la gente dice, y quizás porque es más fácil o porque se acostumbran al inglés, pero ese es el esfuerzo que hay que hacer con el español hoy en día para no confundir la palabra del inglés con la palabra del español, o tratar de adaptarla, porque realmente entonces, como digo, no hace sentido, ¿no? Exacto. Porque llamar para atrás, ¿qué cosa es para atrás? Exacto. Sí. Hay que tener mucho cuidado, tratar de conservar lo que es la pureza del español. Ya para ir terminando, estamos celebrando y la fantástica oportunidad de adquirir el libro para aprender más y también pasárselo a las próximas generaciones. En Amazon lo podemos encontrar el libro y vamos a darle su reseña al libro, con la autoridad que tiene. Sí, bueno, la reseña del libro es lo importante que ha tenido el libro, es que he recibido un premio
de la Asociación Nacional de Hijas de la Revolución Americana. Y esta banderita también que llevo aquí es otorgada por esa asociación, que no se la dan a todo el mundo. Así que sí, eso ha sido muy interesante porque la historia en general no es reconocida universalmente. Okay. Así que esto ha sido muy interesante que haya podido obtener este premio, y eso me da impulso para seguir promulgando lo que es la herencia española y el español. Bueno, hoy hablamos del camino del español, celebrando nuestra cultura, nuestra herencia y nuestro idioma español. Espero les haya gustado.